Estamos de regreso a un punto y contrapunto. La semana pasada, las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados discutieron la iniciativa de ley de amnistía enviada por el presidente López Obrador en septiembre pasado. Los panistas dicen que se abrirá la puerta a delincuentes y junto con el PRI y el PAN pidieron primero resolver la inseguridad, mientras que organizaciones ciudadanas la han calificado como insuficiente. Veamos el contexto. Los médicos, familiares y mujeres sentenciados por interrupción del embarazo, delitos contra la salud o personas con discapacidad en situación de pobreza, vulnerabilidad o discriminación podrán ser liberados. También podrán ser beneficiados quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no meriten más de 4 años de cárcel, así como personas condenadas por sedición. La iniciativa presentada por el presidente López Obrador en septiembre pasado establece la excarcelación de personas con sentencia firme o procesadas en tribunales federales. Beneficiaría a mujeres, jóvenes y personas de origen indígena que están en prisión por delitos menores y que no tuvieron la oportunidad de una adecuada defensa. Este jueves se prevé que las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados discutan y voten el dictamen. Según la iniciativa presidencial, la Fiscalía General de la República, a través del Ministerio Público, definirá los casos en los que aplicará la amnistía, pero los legisladores plantean la creación de una comisión que evalúe los casos antes de que un juez federal otorgue la amnistía. La bancada del PAN se ha manifestado en contra del proyecto de dictamen, advirtiendo que aprobarlo implicaría liberar a delincuentes con sentencia condenatoria. También pidieron que someta a una consulta popular, pues afecta a la seguridad de la población, violenta los derechos humanos de las víctimas y debilita al sistema de justicia penal. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche es un tema que ya hemos discutido previamente, Jorge, y que nos dices ahora que esta iniciativa realmente va a ser discutida mañana, pasado y el jueves. ¿Por qué Acción Nacional se muestra tan en contra de ella? Hemos escuchado a varios diputadas y diputados de Acción Nacional diciendo en efecto que liberaríamos o se liberaría a delincuentes con esta iniciativa en lugar de dar justicia. Consideramos que es innecesaria. El Partido Acción Nacional históricamente ha sido un impulsor y promotor del nuevo sistema de justicia penal, con mecanismos alternos muy robustos que cuidan, uno, el interés central de la víctima, dos, que el hecho que se está en discusión se puede esclarecer en la medida de lo posible, sin descuidar, insisto, el derecho de la víctima. Esta iniciativa, que yo la llamaría de las amnistías, porque no solamente es un solo delito, y esa es un poco la trampa, le meten algunos delitos en donde es incontestable la necesidad de replantear la política criminal del Estado mexicano, por ejemplo, en el tema de aborto. Pero curiosamente, es un primer estadio federal en donde no hay abortos, no hay gente procesada por abortos a nivel federal. La trampa es de que si se aprueba esta iniciativa como está, en donde sí tendría un impacto solamente en 3,000 personas a nivel federal, después tendría una segunda parte. Esa segunda parte tendría que ser en las 32 entidades federativas. Y ahí sí estamos hablando de un impacto muy severo en, sobre todo, 2 delitos del orden del fuero común, que a la gente está harta, la gente está cansada de la inseguridad, principalmente el robo simple, es decir, aquel robo que se hace en la cafetería en donde llega una persona y sin que se dé cuenta le levanta el bolso, o una persona que, por ejemplo, como el embajador de México en Argentina, se pretende llevar un libro. Ese tipo de faltas, nadie está diciendo que se sancionen con la prisión, ni mucho menos, pero que sí se esclarezca. Que sí haya un seguimiento, como los que suponen las medidas, las salidas alternativas, que se repare cabalmente no solamente el daño de la víctima, sino todas las medidas de satisfacción que la legislación dispone para la víctima y por cierto, la víctima en esta ley es la gran olvidada. Por eso es de que esta ley se nos hace innecesaria, se nos hace que abre riesgos. En estas dos partes, a nivel federal, solamente 3,000 expedientes se podrían beneficiar, según cálculos de la propia Secretaría de Gobernación. 3,000. 3,000 expedientes, cuando mucho. Y a nivel estatal, sí estaremos hablando de un impacto. Por ejemplo, en robo simple, solamente en este año hubo 300,000 robos simples en este año. Y en casos de narcomenudeo, que también es un tema delicado para los gobiernos estatales, para las procuradurías estatales, sería un impacto de casi 100,000, como dispone la propia exposición de motivos. Sí nos parece que hay que racionalizar la pena, sí nos parece que hay que buscar soluciones alternas, pero no de una manera que más bien lo que parece es hacer populismo criminal. Y eso es a lo que se opone el Partido de Acción Nacional. Y sí impulsa y sí exige que el gobierno federal dé más recursos a los dos elementos críticos del sistema que no están funcionando. Las unidades de medidas cautelares que no están funcionando y las unidades de gestión de soluciones alternas que tampoco están funcionando y que se requieren recursos y que este gobierno se ha desentendido de esta circunstancia. Punto contra punto.
Alusión directa rápido al tema de delitos contra la salud, porque me parece que se ha magnificado mucho en el debate público y en realidad cuando uno ve la letra chiquita de la ley de amnistía se vuelve completa y absolutamente inoperante en términos de delitos contra la salud. ¿Por qué? Porque si bien sí dice se van a contemplar, me parece, si no me equivoco, son como 11 verbos, ¿no? De transporte, ingreso, egreso, no sé qué, de todas las plantas, incluso el cultivo de las 3 plantas declaradas ilícitas, ¿no? Marihuana, amapola, etcétera. La misma ley termina poniendo tantos candados que al final el número de beneficiados se vuelve 0. Un ejemplo muy claro dice, podrán participar todas las personas que tengan todos estos delitos contra la salud en el Código Penal Federal, pero la excepción tiene que ser que las cantidades de las drogas portadas sean solo 2 veces la de la tabla de posesión de la Ley General de Salud, es decir, 1 gramo de cocaína, 10 gramos de marihuana, etcétera, que para que logren entrar como delitos del Código Penal Federal y no el de los estados, en realidad esa tabla se tiene que multiplicar por 1000. Entonces, solo voy a dejar a los que tienen 2 veces la tabla, pero para tipificarlo como delito federal, en realidad entra hasta que son 1000. Siempre en la federación se ha guardado la concurrencia al narcomenudeo. Podrían entrar algunas personas procesadas por narcomenudeo, pero ¿qué pasa? También hubo una reforma en términos procesales que termina dificultando esto y hay opiniones encontradas en la sociedad civil y eso sí hay que dejarlo como muy claro. Hay unas personas que están muy contentas con que se le haya quitado la centralidad a la Fiscalía, es decir, que el beneficio de amnistía lo podía iniciar de oficio la Fiscalía y eso se quita y se crea una comisión y entonces al crear una comisión la persona tiene que pedirlo, la comisión lo revisa, entra, digamos, la Fiscalía a dar fe y luego un juez federal para determinar si entra dentro de los supuestos y cuál sería la consecuencia en el proceso penal para hacerlo. Hay esta parte en donde, digamos, los mecanismos que se le fueron poniendo la hacen muy inoperante y el único mensaje que yo quiero que la gente se quede es que se dice mucho que esto es un riesgo muy grande para el término de narcomenudeo. Como viene la iniciativa, en realidad sería mínimo el beneficio. Otro de las cosas que nosotros observamos en el ejercicio de Parlamento Abierto, que por cierto hay que decirlo, solo la Comisión de Género, que podía emitir opinión, pero no es comisión dictaminadora, recogió íntegras las sugerencias de la sociedad civil, fue que justamente en temas de aborto había tan poquitos casos a nivel federal que lo que se necesitaba era incluir más cosas como el delito de homicidio en relación de parentesco, como queda tipificado en muchos códigos penales estatales. Eso sí se recoge y está bien que se recoja y es uno de los únicos puntos que queda bien, pero hay muchas otras en donde incluso se viola el derecho penal de acto, donde es la característica principal es que no sean personas reincidentes. Para el caso de aborto, por ejemplo, eso dificultaría muchísimo el acceso a la amnistía. Bueno, ahí están ya 2 de los puntos, tanto de Acción Nacional como de Sociedad Civil, Eder. ¿Por qué sí esta iniciativa o también le darías modificaciones? Yo creo que ahorita delimitó Lisa muy bien a quienes no podrían verse beneficiados con esta iniciativa. Lo platicamos desde la primera vez que hablamos de este tema. Es un primer acercamiento, en eso sí coincido, es un primer acercamiento porque la ley de amnistía que todo el mundo espera, creo, o al menos quienes sí queremos que haya un proceso de justicia para las personas, tiene que ser mucho más amplio. Pero, ¿quiénes sí pueden ser beneficiados en este caso? Creo que ese es el tema. Si son 2 mujeres, si es una mujer la que se beneficia por haber abortado y con eso la pueden liberar con esta ley de amnistía, ya es una gran ganancia. Los jóvenes detenidos por portación menor de drogas, marihuana, cocaína, si de repente algún usuario también fue detenido por narcomenudeo y en realidad era lo que consumía también, pero justo y decían, no está el delito de posesión simple ni los delitos de la ley de lo que general de hablaba salud. de los robos simples que se hablaba, hay un caso que tiene totalmente una agravante de género. Hay 7,000 personas, en su mayoría mujeres, una inmensa mayoría de mujeres, que son detenidas por robar comida. Esas son las mujeres que se verían beneficiadas ya existen los mecanismos con la ley de amnistía. O los indígenas, las indígenas que fueron detenidos sin tener procesos justos y que siguen ahí encerrados porque nunca se les hizo un juicio con su idioma, por muchos motivos. Entonces, todas esas personas se verían beneficiadas con esta ley que efectivamente queda cada vez más acotada. Y yo espero que ya se reúnan ahora sí, que sesionen las Comisiones Unidas, porque el jueves iban a sesionar y por falta de quórum,
en la Comisión de Gobernación no sesionaron y no se ha podido dictaminar. Porque Morena no llenó el quórum, ¿no? Faltó un diputado o diputada de la comisión. Bueno, un minutote para cerrar, querido. Decir entonces que esto tendríamos que inscribirlo en un debate, porque así se tuvo que haber propuesto, si hubiera verdadera voluntad política de hacer justicia social amplia, a un proceso amplio de justicia transicional que tanto hemos hablado acá. Y no hay, o es de los mejores temas para explicar justo justicia transicional, porque algo que está haciendo de lado, aún con todo lo que dice Elisa, y aún suponiendo que este número que Eder se saca de la manga, o esta fantasía de que van a salir muchas personas que no deberían realmente estar pagando ahí sus penas, hay un tema pendiente que dices, así salga nada más una mujer o dos mujeres. Pues sí, no hay más de 15 mujeres o 15 personas, incluidos los doctores, que están siendo procesados a nivel federal por estos delitos. Pero si nos vamos a quedar con eso, es mucho más efectivo, hubiera sido mucho más efectivo que se estuviera empujando un debate para la despenalización del aborto, porque al día siguiente Pero ya está el debate. que se aplicara la ley de amnistía o que salieran todas las personas que no tendrían que estar en prisión, obtuvieran su libertad, al día siguiente sigue siendo un delito. Y ese es el problema, queda ahí. Claro. Eso es en esa parte. Pero los campesinos, las personas de esas historias que conocemos a lo largo y ancho del país, que son secuestrados, que son obligados a veces a plantar o a sembrar amapola o marihuana, o a traficarla. Cuando salgan de prisión, si salieran de prisión beneficiados por la amnistía, ¿a dónde se les reenvía? ¿A dónde se les manda? ¿Qué trae esta ley de amnistía para protegerlos? Absolutamente nada. Los mandan prácticamente o los regresan prácticamente al matadero, en lugar de que hubiera una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo contra la impunidad que pudiera dar información de lo que vivieron en sus comunidades para cuando regresaron. Bueno, les propongo que recuperemos ese tema la semana que viene, una vez que se haya discutido ya en comisiones y vemos cómo va, ¿no? Una vez que se tiene que aprobar esta semana porque acaba el periodo. Lo recuperamos el lunes próximo. No caben los delitos de próximo. artículo 19, que fue la prisión preventiva automática que modificaron en el periodo pasado. Lo recuperamos el lunes para ver cómo queda. Vamos a una pausa y regresando. La verdadera sorpresa en la elección de Margarita Ríos Farjat como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el apoyo de Acción Nacional. ¿Qué pasó ahí? Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.